Gracias porque a pesar de nuestras fallas, de nuestras caídas, tú permaneciste fiel. Jesús, ponemos en tus manos este mensaje. Dirige tú, Señor. Es el centro de este mensaje, Padre, porque tú nos quieres hablar y hoy creo en el nombre de Jesús que en este lugar hay oídos abiertos y tierras listas en corazones para poder dar fruto esa semilla que será plantada el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a darle un fuerte aplauso a la presencia de Dios en este lugar. Qué gusto verlos, oigan. Qué guapos vinieron hoy. A ver, dense una sonrisita uno al otro, así de que, hey, qué padre verte. A lo mejor no se conocen, pero ya sé que ya se saludaron y todo, pero es bueno voltear. A veces nos sentamos y ni sabemos con quién estamos sentados, ¿verdad? Entonces es bueno sonreír y saber quién es parte de nuestra familia. Qué bonita familia tengo, ¿eh? Qué hermosa familia tengo, así de postales. Bien, el día de hoy sé que el Espíritu Santo va a hablar mucho a nuestros corazones, como lo hizo en mi vida preparando este mensaje y en el primer servicio Dios habló padrísimo a nuestros corazones y hablaba un poco acerca de qué pasaría si estuviéramos frente a Dios y qué cosa le preguntaríamos si estuviéramos frente a Dios. Y a veces, no sé, piensa en esa pregunta y quiero que la tengas en tu mente. ¿Qué le preguntarías a Dios si estuvieras enfrente de Él? ¿Ya la tienes tu pregunta? No sé, a lo mejor, ojalá no le digas a preguntar, Señor, ¿me voy a ganar la lotería algún día? No, sino, o quién va a ser mi novia, mi novio? Creo que hay algo más importante y es justamente lo que entendía en la mañana y hablábamos en la mañana. Y era acerca de, si tuviera yo frente a Dios, creo que le preguntaría algo en mi corazón. Y es, Señor, ¿verdaderamente crees que yo soy un hombre conforme a tu corazón? Y creo que es una pregunta muy potente, porque obviamente a Dios no le podemos mentir. Con Dios no puede haber filtros. Dios conoce tus errores, Dios conoce nuestras virtudes, Dios conoce todo, pero preguntarle a Dios, ¿realmente Dios crees que soy una persona con un corazón conforme al tuyo? Es algo muy alto. Y yo me preguntaba eso y ahorita van a saber por qué, pero justamente creo que es una pregunta que todos aquí nos tenemos que hacer. Señor, ¿realmente mi vida está manifestando que mi corazón se parece al tuyo? Mi familia sabe y cree y entiende y vive que mi corazón se parece al tuyo. Mis vecinos lo saben. Mis autoridades lo saben. Mi esposa, mi esposo lo saben. Y preguntándole esto a Dios era una pregunta muy sincera, porque comencé a ver una historia que todos aquí hemos visto y seguramente has escuchado mucho esta frase: el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Pero cuando ves la realidad de David, hay muchas cosas que saltan y hay muchas cosas que brillan y hay cosas que incluso humanamente son un tanto incongruentes a lo que debería de ser humanamente el resultado de esto. Pero el reino de Dios funciona al revés. Pero el reino de Dios no actúa como a veces humanamente nosotros actuaríamos. El mundo pega y Dios te dice: aquí está mi corazón, y te abraza. Lo enseña una y otra vez. Y creo que esta historia de David, que viene en el maravilloso libro del diario de los afligidos, del afligido, Salmos, vemos a un David quebrado, vemos a un David victorioso, vemos a un David también que conquista, vemos a un David que está frente a un Goliat, vemos a un David que tiene un pensamiento donde escucha que alguien estaba amenazando al pueblo de Dios y de repente en su corazón se enciende un fuego y dice: ¿cómo puede ser posible? Yo mismo voy a ir a enfrentar a ese Goliat. Hay gente más preparada que él, hay gente con más capacidad con él, incluso hay gente más grande físicamente que él. Pero él decide enfrentarse a algo que por supuesto tenía todas las de perder. ¿Alguien de aquí ha estado frente a una situación donde tiene casi todo por perder?
donde dice, bueno, el no ya lo tengo asegurado. Y es como tu última carta. ¿O soy el único? Varios. De hecho, entre la semana pueden pasar cosas así. Y creo que el rey David manifestaba mucho en todos los salmos cómo en verdad él tenía un Dios que lo amaba, y cómo él tenía un Dios que lo perdonaba, y cómo tenía un Dios que le daba 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades en medio de sus caídas. Pero quiero que veamos un poco y que podamos entender en nuestra mente. El rey David nació de la nada fue llevado a la grandeza. Se le prometió un reino en medio de la escasez. Confió en la palabra que Dios le había dado, que un día iba a ser rey de la nación más fuerte, del pueblo de Dios. Pasaron muchísimos años para que eso realmente sucediera. Esperó en Dios y cuando fue, llevó esta nación a otro nivel, siendo un gran rey, siendo un gran líder, una persona de mucha inspiración, pero sobre todo un hombre que amaba a Dios. Cuando vemos esto bonito de David, decimos, dicen en Colombia, realmente David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién de aquí cree que es conforme al corazón de Dios? Así de que hasta tu mano se quiere levantar y tú, por fe, amén. Pero ¿qué es esto de conforme al corazón de Dios? En un momento de la historia, el rey David se ve en un día terriblemente oscuro, nublado, de pérdida, de muerte, completamente esos días donde ya no quieres más la vida, donde quieres dejar de existir porque todo estaba saliendo mal. Ahora, ¿a alguien de aquí le está saliendo algo mal en su vida en este momento? ¿Alguien de aquí está pasando por un momento difícil? Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo el rey David pasó ese momento y esas situaciones pero tan ácidas, tan amargas, tan oscuras. Pero vamos a ver cómo Dios levantó su corazón en medio de lo podrido, en medio de lo inesperado. Y justamente el rey David dice en 2 de Samuel 15:30, y ese quiero que lo busquen ustedes en su celular, en sus Biblias. No va a aparecer aquí en pantalla, pero el primero que lo lea tiene un premio, no se crean. Dice, y David subió la cuesta de los olivos, 2 de Samuel 15:30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió, ¿qué? Llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada una de su cabeza e iban llorando mientras subían. Es interesante esta situación porque acabo de platicarles de un rey grande. Acabo de platicarles de un rey que en verdad Dios se manifestaba en todo lo que hacía. Era un rey increíble, un rey que hacía aparentemente todo en orden. Sin embargo, en un momento de su historia, todo se nubló. Todo se empezó a poner mal. El rey David comienza a caminando al rumbo del monte de los olivos, subiendo ese monte, pero la palabra de Dios describe totalmente una depresión absoluta, una tristeza absoluta, una soledad tan grande en su corazón. En verdad, lo único que él quería era morir. Y me encanta porque cuando David está bien, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también cuando David está mal, la palabra de Dios sigue diciendo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahí es donde la historia comienza a estar media rara. Porque posiblemente muchas personas aquí hacemos cosas para merecer el amor de Dios. Y si me porto mal, y si las cosas no estoy haciendo las cosas bien, seguramente Dios me va a maldecir. Pero David sabía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no solo él lo sabía, sino que realmente Dios se lo hacía saber de su propia boca. De hecho, en el libro de Apocalipsis se menciona como uno de los grandes personajes dicho por la boca de Dios, inspirado por él, diciendo así
de la simiente de mi hijo David. Y es muy contraproducente cuando comienzas a leer la escritura y los salmos y comienzas a ver momentos súper increíbles de David, momentos de grandeza de David, momentos de mucha ganancia, momentos donde llevaba al pueblo de Israel a más, momentos donde ganaba batallas porque se la pasaba llorando: Dios, líbrame de mis enemigos, y de repente Dios lo libraba y luego hacía una fiesta de celebración de gratitud. Y realmente el comportamiento de David era un comportamiento demasiado cercano, dependiendo de Dios. Si algo nos muestra Salmos es que David era un hombre que sabía depender de la presencia de Dios. Pero en este momento de la historia, lo que nos está diciendo Segunda de Samuel es que David no se parece a la persona que estaba en Salmos. David estaba un poco diferente a lo que debería de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Es extraño ver cómo las cosas funcionan diferente en el corazón de Dios. Porque puedo creer y puedo entender que muchas personas acá pueden sentir un rechazo por los actos que han cometido. Tal vez pueden hacerse un lado de su familia, tal vez pueden hacerse un lado de personas porque sienten que han fallado tanto. Peor aún, tal vez hemos estado prometiendo cosas a Dios y tal vez no hemos logrado mantenernos firmes en medio de nuestra tentación y hemos caído. Y pensamos hoy aquí que Dios nos está rechazando. Yo te tengo una noticia que espero que alegre tu corazón. Dios sigue mirando lo que Él depositó en tu corazón y dice: tú eres un hombre, tú eres una mujer conforme a mi corazón. Tú eres un hombre, una mujer conforme a mi corazón. Y aunque las cosas, y aunque el momento difícil haya pasado por tu vida, y aunque hayas cometido un error, en Dios siempre habrá gracia. Porque cuando nos acercamos al trono de Dios con verdadero arrepentimiento y le pedimos perdón y suplicamos por esa gracia, entonces todo cambiará. Y esto como paréntesis: deja de vivir como esclavo, deja de vivir como señalado, porque en este lugar no hay señalados ni hay esclavos. En este lugar hay hijos, hay herederos, en este lugar hay libres. En este lugar hay gente que celebra la presencia de Dios en su vida. En este lugar está la gente más feliz de Querétaro. No, creo que no escuchaban. En este lugar es la gente más feliz de Querétaro. Quiero explicarles por qué David estaba tan triste, porque todo tenía un porqué. David, subiendo ese monte, yo pienso que en su mente se recordaba tantas cosas que había hecho mal. Quiero recordarte lo que dice en Salmo 51, que David se metió con Betsabé. Y fue terrible. Porque ella era esposa de uno de los valientes de David. Ahora quiero explicarte un poco esto. David subiendo ese monte, dice que lo acompañaban otras personas. Esas personas que acompañaban a David eran sus valientes. Era el ejército más íntimo y cercano de David, aquellos que verdaderamente protegían el reino. Estaban excomulgados de esa ciudad que ellos mismos habían fundado, caminando hacia el exilio, caminando hacia el rechazo, caminando hacia la oscuridad, hacia ese momento agrio, ese momento de dolor. Ellos caminaban y veían a su jefe completamente deprimido. Dice la palabra de Dios que lo observaban cuando iba caminando. Yo pienso que cuando tú admiras a una persona y lo ves en un momento tan grave como el que estaba viviendo David, algo le pasa a tu corazón. Puedo imaginarme como paréntesis un poco a los discípulos de Jesús viendo a Jesús clavado en ese madero, diciendo: es que esa persona que está ahí es la que me enseñó el amor. Esa persona que está ahí no debería de estar ahí. Esa persona que está ahí me dijo que resucitaría, pero realmente no le creo. Acaban de matar a la persona que yo más admiro. Yo me imagino esto, los discípulos. Ahora imagínate los discípulos, porque así lo puede expresar la palabra. Estos discípulos, los valientes de David, viendo a su jefe en un momento oscuro.
yo creo que incluso ellos mismos podrían sentirse como, en verdad, tal vez uno de nosotros puede caer, pero que caiga él, estamos fritos. Pero cuando David, y yo me lo puedo imaginar, cuando David iba subiendo ese monte con ese corazón tan triturado, anteriormente, 13 años antes, para ser preciso, había cometido un error de adulterio. Y el profeta Natanael se acercó a él y le dijo: Dios vio tu pecado, Dios vio tu error, y por cuanto has fallado delante de los ojos de Dios, el Señor va a tomar cartas en el asunto, y la espada va a herir a toda tu familia. La palabra de Dios dice que esta mujer se embarazó y el hijo no nació. Y por más que David estuvo tratando, ayunando, adorando y haciendo que las cosas cambiaran con Dios para que ese niño naciera, no cambió la voz de Dios. Dios ya había tomado una decisión y ese niño no nació. Pero no solo eso, sino que también la familia iba a tomar un efecto de las malas decisiones de David. Pero David seguía siendo conforme al corazón de Dios. O sea, David, de hecho, el Salmo 51 dice: salmo de súplica de perdón, porque David se metió con la Betsabé. Pero David seguía siendo conforme al corazón de Dios. No sé si hay alguien acá que puede estarse asombrando por esto, pero el error de David no cambió la postura del corazón de Dios de verlo conforme lo que él había depositado en él. Eso quiere decir prácticamente que nosotros podemos caer en situaciones, podemos haber estado lejos del Padre mucho tiempo, pero Dios siempre nos va a ver con amor. Pero siempre va a ver un lugar en sus brazos para regresar corriendo a Él. Ahora David, te voy a describir que se convirtió en un asesino, en un adúltero, en un mentiroso, en un traicionero. Pero la historia sigue siendo más dramática versos después, porque resulta ser que David tenía varias esposas y tenía varios hijos de sus esposas. Verdaderamente David era un loquillo. Pero mira lo que pasó, para hacerlo más fuerte la historia. Para todos aquellos que saben que están pasando por momentos difíciles, el David les manda a decir: los entiendo y estoy con ustedes. David tenía un hijo que se llama Admon y una hija que se llamaba Tamar. Su hijo empezó a desear a su hermana. Aunque eran de diferentes mamás, Admon y Tamar, Admon comenzó a desear sexualmente a su hermana y terminó violándola, terminó abusando sexualmente de ella. Cuando David se enteró de esto, David, dice la palabra de Dios, que solamente se enojó. Dice: entonces David se enojó, David se molestó por lo que había pasado. Y ahí termina esa historia del abuso sexual. Qué cosa increíble. Pero David también terminó haciendo algo parecido con una persona que no debió haber hecho las cosas. Y la historia se comienza a replicar un poquito de lo que él ya había hecho. Esa espada estaba dándole a la familia en ese momento. Lo que el profeta Natanael le había prometido y le había profetizado de parte de Dios ya estaba sucediendo con sus hijos. Sus dos hijos acababan de hacer algo terrible. Dice la palabra de Dios que Tamar tomó sus vestiduras y las rasgó porque era una mujer virgen, y comenzó a gritar y comenzó a tener tanto dolor en su corazón porque había perdido su virginidad con su hermano. Y David solamente se enojó. Puedo entender a personas que posiblemente han sido abusadas sexualmente o han pasado por situaciones difíciles y de repente van y acusan a la persona, y de por sí cuesta demasiado hablar lo que hay en su corazón. Que en verdad, te lo digo con todo mi corazón,
Si hay alguien aquí que quiere hablar algo que nunca lo ha hablado, estás en el lugar más seguro para hacerlo. Hay personas que queremos ayudarte. Hay personas que queremos caminar contigo. Lo que pasó en el pasado no va a marcar tu presente ni tu futuro, porque hay una cruz que muestra la victoria de Cristo Jesús. Y David se enojó, pero seguía siendo conforme al corazón de Dios. Esto está muy incongruente. Tamar habló con su papá. Él solamente se enoja, pero no hace absolutamente nada. Qué terrible se ha de sentir que estás diciendo lo que te pasó y que no le den importancia a lo que te pasó. Por eso repito, si estás pasando por algo que nunca ha salido de tu corazón, es momento de hacerlo, porque Dios te quiere hacer libre. Dios te quiere hacer libre. Pero Absalón, el otro hijo de David, se enteró de lo que estaba pasando. ¿Y qué creen que pasó? La cosa se puso peor. Absalón se enojó con su papá y terminó corriendo a su papá de su propio reino y a todos sus valientes. Por eso en 2 de Samuel la escena es así. Tenemos a un rey con todos sus valientes subiendo un monte, siendo exiliados de su propio reino, porque el hijo de esa persona lo había ya derrotado. Entonces vamos a entender un poco más y quiero que seamos empáticos con el rey David. ¿Estamos? ¿Quién de aquí ama ser empático? Y si no, hay que aprender a ser empáticos, porque necesitamos ser empáticos con la persona que le duele algo, porque ahí donde amamos al prójimo hay mucha bendición. David estaba ahí, pero ahora David estaba acusado, David estaba exiliado, David estaba completamente destruido, porque su familia ya lo había destruido y se estaban destruyendo entre ellos. Pero hay algo asombroso que pasa acá. David estaba subiendo ese monte, y cuando los valientes lo estaban viendo, que él estaba subiendo esa montaña, se detienen un poco y le dicen: David, tú no estás en condiciones para regresar al reino, pero lo que acaba de pasar no es justo. Necesitamos recuperar ese reino. Entonces, como tú no estás en condiciones, nosotros vamos a ir a vengar lo que acaba de pasar. Dice la palabra de Dios que ellos se fueron y mataron a Absalón. Y aquí se hace más grave la historia. Uno de los hijos de David había muerto. Yo creo que a ningún padre le gustaría ver morir a uno de sus hijos. He escuchado a muchas mamás que han perdido a sus hijos, que ni siquiera, por cierto, tiene nombre el cómo se llama cuando un hijo muere y deja a una mamá sola. Imagínate cómo se sentía el rey David ahí. Y llegan los valientes y dicen: David, ¿qué crees? Ganamos, ganamos, por fin. Hay que retacharnos al reino porque le ganamos a tu hijo. David: ok, está bien, lo matamos. La palabra de Dios dice que cuando el rey David se enteró de esto, clamó y declaró, dijo: prefiero yo haber muerto que mi hijo. No importa el daño que le había hecho Absalón, tal vez muy profundamente en el corazón de David sentía que se lo merecía. Tal vez David, por todos los comportamientos que había tenido, sentía que se merecía él la muerte. Tal vez se sentía culpable y tal vez decía: esto es justo porque hice lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero David seguía siendo conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David seguía siendo conforme al corazón de Dios? ¿Por qué si tantas fallas? ¿Por qué si tantas derrotas? ¿Por qué si tantas caídas? David seguía siendo conforme al corazón de Dios. Y eso nos muestra la grandeza del amor de Dios para cada uno de nosotros. Pero hay un secreto extraordinario, no tan secreto, que la palabra de Dios nos revela para poder caminar agradando a Dios en medio de nuestros desastres, conectándonos con Dios en medio de nuestro caos, entendiendo su amor en medio de todo lo que nosotros podemos hacer mal. Y quiero que vayamos juntos a entender una gran verdad. Salmo 51, 12. Dice esta versión: restitúyeme
el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Quiero que lo leamos juntos. ¿Qué dice? Restitúyeme el gozo. Puedo ver a un David, y aquí está la revelación grande para cada uno de nosotros. Puedo ver un David frente a sus problemas. Puedo ver a un David frente a su adversidad. Puedo ver un David completamente deshecho. Pero cuando la presencia de Dios estaba, y cuando él se conectaba con Dios, cuando él adoraba a Dios, cuando él hablaba con Dios, no le pedía a Dios, por favor, quita este dolor que tengo en mi corazón. No le pedía a Dios, quita esto. Ojalá hubiera una máquina del tiempo que me regresara para no haber cometido los errores que cometí. ¿Alguien de aquí alguna vez le gustaría haberse metido en una máquina del tiempo para no volver a cometer los errores que hoy cometimos? Yo decía y me cuestionaba, ¿cómo puede ser posible que este hombre, David, con esa relación tan grande y tan íntima con Dios, lo que le dijo fue: devuélveme el gozo de tu salvación, restituye en mí el gozo de tu salvación? Tal vez yo le hubiera pedido otra cosa a Dios. Dios, revive a mi hijo. Dios, te pido que Tamar vuelva a ser virgen. Dios, te pido que ese día donde yo vi a esta mujer en el balcón que se estaba bañando y eso hizo cosas en mi vida y caí, que no hubiera pasado. Borra ese día de mi vida. David dijo: el pasado no lo puedo regresar, pero mi presente puede estar lleno de la sangre de Cristo y caminar hacia un nuevo futuro de gloria con Cristo Jesús. El secreto que David nos enseña en todos Salmos es que David era un hombre que sabía depender de la presencia de Dios. No tenemos el poder de cambiar un día de nuestra vida, del pasado. No podemos hacer que las cosas cambien, pero sí podemos trabajar para entender que el poder de la sangre de Cristo es más poderosa que toda condenación. Que el poder de la sangre de Cristo es más poderoso que ese día tan traumático que viviste. El poder de la sangre de Cristo es más poderoso que toda angustia, que toda preocupación, que toda deuda, que toda ansiedad. El poder de la sangre de Cristo es salvación mera para nuestros días oscuros. Eso lo entendió David. El rey David veía su situación y no le pidió a Dios: quítame todo esto. Le dijo: solamente devuélveme el gozo de tu salvación. Él no le estaba diciendo: no me siento salvo, Dios. Eso se me hace muy curioso. David sabía que era salvo. David no le dijo: Dios, entra a mi corazón, hazme la persona que tú quieres. No, David dijo: se me olvidó. Creo que se me olvidó. Creo que se me olvidó por completo. Yo puedo imaginarme a David subiendo ese monte y diciendo: es que creo que se me olvidó que ser salvo tiene muchas bendiciones. Es que creo que se me olvidó que ser salvo es vivir en libertad. Es que creo que se me olvidó que el poder de Dios es más grande que mis angustias. Se me olvidó que la sangre de Cristo puede purificar mi vida. Por eso él clamaba, él gritaba: límpiame con hisopo, por favor, Dios, límpiame con esta planta. Que ese es el hisopo, una planta que la vertían con sangre del cordero y se limpiaban con eso. Límpiame, por favor. Mira lo que dice Salmo 51, del 1 al 12. Quiero que lo lean conmigo. Y creo que esta debe de ser la postura de nuestro corazón cada vez que nos hacemos a un lado de Dios, cada vez que le corremos a otro lado, cada vez que nos metimos en momentos oscuros, cada vez que tomamos malas decisiones, cada vez que nos olvidamos del precio de su salvación. Creo que esto es lo que tenemos que hacer. Dice, el rey David le decía a Dios: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso
Tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Chécate, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú me amas y la verdad, en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría, alegría. Infunde gozo en estos huesos que han sido quebrantados. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Ahí está la riqueza, Javalia. Ahí está la riqueza. Devuélveme la alegría de tu salvación, que es un espíritu obediente, que ese espíritu obediente me sostenga. El regalo que todos aquí nos vamos a llevar el día de hoy es que tu oración tiene que cambiar un poco. Deja de pedirle a Dios por esas cosas que te están doliendo tanto en tu corazón y solamente encárgate de orar por algo y tu vida va a cambiar. Señor, que no se me olvide que tu presencia va conmigo. Dios, soy el hombre más feliz del mundo porque te tengo a ti. Dios, las cosas no están saliendo bien en las deudas, en las relaciones, en mi familia. Todo está mal, están pasando muchas cosas, pero te tengo a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Sí me explico? Es que los hijos de Dios deberíamos ser las personas más felices sobre la faz de la tierra. Y no, escucha esto, porque no se trata de lo que tienes o no tienes en este plano terrenal. Tienes todo en Cristo Jesús. Y cuando aquí dejes de respirar, escucha esto, para que nos pongamos bien felices. Cuando aquí dejes de respirar, en este mundo que está bien gacho con muchas cosas, esa deuda de la renta, esa deuda de las tarjetas, hay que ser buenos administradores, por cierto, comercial. Esa enfermedad, esa enemistad, allá en el cielo no va a haber nada de eso. Es que dejemos de vivir como terrícolas y comencemos a vivir como marcianos. No vayan a usar esto que estoy diciendo. El pastor dijo que somos marcianos. Pues la palabra de Dios dice que no somos de este mundo. Por eso nadie puede entender la locura de la gracia de Cristo Jesús, porque es escandalosa. Porque si David estaba cometiendo errores, si David estaba cometiendo situaciones en contra de lo que debería de ser, Dios seguía viéndolo con tanto amor, Dios seguía viéndolo con tanta misericordia, Dios seguía con ese orgullo en su corazón. Ese es mi hijo. Y yo me imagino a Dios en ese momento viendo con los ángeles, escuchando a David pidiendo perdón y todo. Pero el David decía: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Y Dios volteaba y le decía a los ángeles: ven, es que este no se siente culpable porque entiende que mi salvación está en él. Y el diablo posiblemente lo veía y decía: yo no puedo hacer nada porque pues se siente libre, ni lo puedo tocar porque cree en la sangre de Cristo, porque cree que Dios lo purifica, porque además él siente, el David, que cuando habla Dios lo escucha. Entonces Dios veía a David y veía ese corazón humilde, quebrantado, necesitado de la presencia de Dios. Y David no pedía que sus problemas se hicieran a un lado. David solamente quería ser consciente que la presencia de Dios caminaba con él. Yo te tengo una noticia hoy, y es un motivo de gozo y celebración sobre esta congregación. La presencia de Dios quiere caminar contigo, que tú estés consciente de que la presencia de Dios va a la par contigo. Pero aquí dice algo: hay que quebrarnos de corazón, hay que pedir perdón, porque sin pedir perdón no hay restauración. David era un hombre que sabía adorar a Dios, y su adoración lo hizo ser el hombre que hasta el día de hoy se menciona en la palabra de Dios, en el último libro de la Biblia. Es un hombre conforme al corazón de Dios porque sabía adorarme aún en sus caídas.
Ahora quiero mostrarte algo. Tengo un video para ustedes que quiero que lo vean, porque creo que muchas veces como cristianos se nos olvida que somos salvos y perdemos el factor de asombro. Yo veía este video y decía, ¿qué onda con este video? ¿Qué onda con este cuate? Cuando lo vi, en verdad, me hizo entender que muchas veces damos por hecho varias cosas de la salvación, varias cosas de la sangre de Cristo, varias cosas de que somos gozo, de que el Señor es el gozo de nuestro corazón. Y a veces dejamos pasar los días y hasta que no vemos las cosas como las queremos, no celebramos. Miren cómo quiero que lo vean, es más el video. Que lo cumpla Dieguito, que lo cumpla feliz. ¿Cuál era el deseo? ¿Cuál era? Tener una familia hermosa. Voy a abrir mi no, primero voy a sacar mi foto con todos. No, primero. Wow, espero que sean muchos. ¿Son dulces? No, espera, hay que abrir la caja de sorpresa. Podía abrir el regalo. ¡Globos! ¡Wow, globos! Dice. Una Coca-Cola, papas fritas, 2 setitas de Toy Story que me compró el tío, una película de Toy Story, una bolsita. No, Vean su cara. la de Toy Story. Una de Jessie. Qué hermoso. Pero fíjate que no. Esperad. Wow, este es el mejor cumpleaños de mi vida. Ay, no. Es el mejor cumpleaños de mi vida. Y ya volvemos un poquito acá. A veces, escucha esto, la salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es una caja enorme, interminable de tantas virtudes, de tantas bondades, de tantas bendiciones, y se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. El gozo de tu salvación nos va a hacer consciente que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Que aunque las cosas no estén funcionando a nuestro favor, aunque las cosas no estén reaccionando como deberían de ser, Dios siempre estará con nosotros. Él es el gozo de nuestros días, Él es el gozo de nuestras mañanas, Él es el gozo en medio de nuestras tormentas. Alguien de aquí está feliz, vamos a ponernos de pie y dile: Señor, gracias por tu salvación. Gracias por conectarte a Javalia Online. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.